Esto es DW Noticias desde Berlín. Abelardo de la Espriella jura como presidente número 43 de Colombia. La ceremonia es tan atípica como el presidente electo mismo y tiene lugar por primera vez fuera de Bogotá, en la ciudad suroccidental de Cali. El cambio de mando llega tras un dramático proceso electoral que generó profundas divisiones en un país golpeado por una grave crisis de seguridad. Estos son nuestros titulares. El nuevo presidente de Colombia recibió su banda presidencial en la Universidad Santiago de Cali ante representantes del Congreso y en compañía de varios líderes latinoamericanos de la derecha populista. En su agenda, políticas de mano dura en seguridad y el fin de las negociaciones de paz con grupos al margen de la ley. Además, en Venezuela continúa el diálogo entre el gobierno y la oposición impulsado por Estados Unidos. Las conversaciones arrancaron ayer bajo un fuerte hermetismo y sin la líder opositora, María Corina Machado. Deberían culminar en una transición política. Y centenares de menores de edad que entraron irregularmente en el enclave español de Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio siguen sin atención en la ciudad ubicada en el norte de África. Mientras, las 70.000 personas que ya regresaron a Marruecos buscan recuperar sus vidas. Un equipo de DW habló con algunas de ellas. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Abelardo de la Espriella se convirtió este viernes en el nuevo presidente de Colombia, en una ceremonia tan inusual como la carrera política del nuevo mandatario. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. El traspaso de poderes tuvo lugar en un auditorio de la Universidad Santiago de Cali y por primera vez fuera de la capital, Bogotá. Para ello, miembros del Congreso se trasladaron hasta la ciudad para tomar el juramento del presidente. Antes de la investidura, de la Espriella sostuvo reuniones bilaterales, incluyendo encuentros con algunos de los principales líderes latinoamericanos de ultraderecha, como José Antonio Kast de Chile y Javier Milei de Argentina. De la Espriella toma el mando tras 4 años caóticos del primer presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro. Petro, quien desconoce la elección legítima de su sucesor, no tuvo contacto tras los comicios ni participó en el traspaso de poderes. La periodista Alexandra Correa ha estado siguiendo el minuto a minuto de este histórico traspaso de poderes para nosotros desde la ciudad de Bogotá. Buenas tardes, Alexandra, un gusto saludarte nuevamente. Bueno, se trata de una jornada atípica en Colombia. ¿Qué destacarías hasta ahora de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella en Cali? Javier, un saludo especial. La posesión del nuevo presidente comenzó con un retraso en Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, ciudad que históricamente ha estado, Javier, atravesada por el narcotráfico, el conflicto armado, el conflicto social y la profunda desigualdad. De la Espriella, abogado, quien no tiene experiencia política, asume mandato presidencial hasta el año 2030 y se suma a más de 10 mandatarios de derecha que gobiernan hoy en Latinoamérica, muchos alineados con las políticas de Washington en la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular, como Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador. Abelardo de la Espriella, quien promete mano dura contra la delincuencia y la corrupción. Javier, como lo estabas mencionando, rompió con la tradición presidencial de jurar ante el Congreso de la República en Bogotá y lo hizo en Cali, o lo hace en Cali, donde ganó la mayoría de votos. La izquierda en las pasadas elecciones presidenciales, mandando quizás así un mensaje en donde prometió gobernar para todos los colombianos. Además, de la Espriella puso en el centro de su posesión un mensaje militar fuerte al utilizar en su primer discurso o elegir en su primer discurso un batallón militar como escenario político que respalda simbólicamente y lanza ese mensaje de respaldo de la mano dura prometida contra el narcotráfico y la delincuencia en el país, Javier. Alexandra, el presidente toma un país, como sabemos, sumido en varias crisis. ¿Qué retos inmediatos deberá abordar el nuevo gobierno? Bueno, lo primero que enfrenta Abelardo de la Espriella es dar resultados en materia de seguridad, que fue por lo que la mitad del electorado colombiano lo eligió. En 2025 se calculaba que las estructuras criminales sumaban más de 27.000 personas, incluyendo combatientes y redes de apoyo, un 15% más que en diciembre de 2024, pero
¿Cuál es la salida? Se preguntan las organizaciones defensoras de derechos humanos sin violentar estos derechos y el derecho internacional humanitario, pues es lo que efectivamente tiene en vilo a estas organizaciones defensoras que le han pedido al nuevo presidente Abelardo de la Espriella defender lo alcanzado en materia de paz y volcarse a defender esos derechos humanos y los derechos alcanzados hasta hoy. Además, este gobierno, Javier, recibe unas finanzas públicas con un alto nivel de endeudamiento y un reducido margen fiscal. Colombia tiene un déficit fiscal que ronda el 7% del Producto Interno Bruto, por lo que el gobierno de la Espriella deberá sanear las cuentas públicas, impulsar el crecimiento económico, atraer la inversión y recuperar la confianza empresarial. Organizaciones sociales, como te comenté, esperan que de la Espriella continúe la reforma agraria, uno de los logros del anterior gobierno de Gustavo Petro. Además, a de la Espriella le espera fortalecer las relaciones con socios estratégicos como Estados Unidos en un contexto geopolítico cada vez más complejo, y también le espera destrabar la reforma a la salud que ha dejado el sistema sanitario en cuidados intensivos, Javier. Colombia coloca su confianza en su nuevo presidente Abelardo de la Espriella. Era el reporte de Alexandra Correa desde Bogotá. Muchísimas gracias, Alexandra. Con mucho gusto, Javier. Günther Mayholt es politólogo, ya ustedes lo conocen, nos acompaña a esta hora desde Berlín para analizar el nuevo capítulo que se escribe a partir de hoy en la historia política de Colombia. Señor Mayholt, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Abelardo de la Espriella promete a partir de hoy la llegada de la patria milagro, la era del tigre, en lo que llama la reconquista de Colombia. ¿Hasta qué punto cree usted que vayamos a ver una transformación profunda del país en los próximos 4 años? Eso es por lo menos el mensaje que él ha dejado en estos días hasta su toma de posesión, que quiere revertir muchas de las decisiones del gobierno de Gustavo Petro y reenfocar el país hacia una política orientada en seguridad y tranquilidad. Y esto es al mismo tiempo una gran promesa, pero enfrenta el problema que el Estado colombiano no ha tenido hasta ahora un control territorial completo, sino que más bien es dependiendo de la presencia de los militares en ciertas regiones. En este sentido, puede salir una política que está prometiendo más de lo que realmente puede presentar. Con Abelardo de la Espriella continúa la tendencia inequívoca de Latinoamérica hacia gobiernos populistas de derecha. ¿Qué implicaciones regionales tiene la llegada al poder del nuevo presidente que, entre otras, ha prometido cerrar las embajadas de Cuba y Nicaragua? Pues vimos ahora las tomas del encuentro entre Milei y de la Espriella. Es el encuentro de león con el tigre, para decirlo en las palabras de ellos mismos. Y tenemos que tener claro que de la Espriella ha hecho muy evidente también con la selección de su canciller que hay una alianza muy explícita con Estados Unidos, hasta que estaba dispuesto de dejar claro que Estados Unidos pueda definir por dónde habría que orientar la política exterior del país. Esto es una señal clara que el nuevo presidente está en la línea del escudo de las Américas, donde se alinean las políticas de seguridad, de drogas y de migración desde las decisiones de Washington. Veremos qué le depara a Colombia bajo el nuevo gobierno. Muchísimas gracias. Era el análisis de Günther Mayholt desde Berlín. Hasta la próxima. Gracias, mucho gusto. El nuevo Ejecutivo de Colombia quiere impulsar la explotación de hidrocarburos mediante fracking para solucionar la crisis energética que supone la llegada del fenómeno de El Niño y la dependencia colombiana de las hidroeléctricas. La mayor explotación de hidrocarburos ayudaría también a solucionar el déficit fiscal. Pero la tecnología del fracking es resistida por amplios sectores en Colombia, uno de los países con más biodiversidad del mundo. Luis Camacho es pescador desde hace 37 años. Ha visto cómo la explotación petrolera en Barranca Bermeja ha contaminado la ciénaga San Silvestre, en el Magdalena Medio. Hay menos peces, más pequeños y de peor calidad. Según directivos del sector, en la región hay cuantiosas reservas que podrían ser extraídas gracias al fracking. Pero Luis se opone. Es la que recibe todas esas contaminaciones
y a nosotros se nos complica. Entonces yo no estoy de acuerdo en que se haga el fracking aquí en Colombia. En esta zona, el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella prevé abrir yacimientos para extraer gas y petróleo mediante el fracking o fractura hidráulica del subsuelo. Luis no quiere que sus hijos sigan su oficio. La vida de nosotros se nos complica más porque hemos escuchado que el fracking va porque va, por encima del quien sea, ¿no? Y como te digo, es triste. Es un líquido que tiene tanto poder y dinero para que se beneficien unos cuantos. El fracking divide opiniones en Colombia por su riqueza hídrica y la fragilidad de sus ecosistemas. La producción tradicional de hidrocarburos ya ha generado cientos de impactos ambientales no resueltos, según fuentes regulatorias. El gobierno de la Espriella asegura que no tocará zonas protegidas y defiende el fracking para garantizar la autosuficiencia energética y superar el déficit de gas natural. Yo realmente creo que el fracking se volvió otra vez un tema relevante, más que por el tema energético, por el tema fiscal. Se necesitan inyectarle recursos fiscales al presupuesto general de la nación y el fracking es uno de ellos. Hoy, por ejemplo, para enfrentar al Niño, el fracking no es una solución. El fracking, si digamos el 7 de agosto el presidente electo Abelardo de la Espriella decide activar el fracking, no va a ser una realidad, sino en unos 2 o 3 años más adelante. Para agilizar la implementación del fracking, el gobierno entrante asegura que las nuevas tecnologías permitirán aplicar la técnica sin hacer pruebas piloto, suspendidas durante el gobierno de Gustavo Petro. El experto Camilo Prieto lo considera peligroso. Realizar fracking en Colombia sin tener previamente estudios de prepiloto y piloto, donde es posible establecer la litología, la presión de poro, la fragilidad de la roca y sobre todo algo también muy importante en términos técnico-económicos, la proyección de una curva de declive de producción. No tendría mucho sentido desarrollar esta técnica en Colombia por los enormes riesgos que implicaría para los ecosistemas, incluso para la economía del país. Luis Camacho vio como el movimiento antifracking de Colombia presentó 6 veces al Congreso Nacional medidas para prohibir la técnica en el país, pero los proyectos ni siquiera fueron discutidos. Decidió unirse a iniciativas locales lideradas por Yubelis Morales, ganadora del premio Goldman en el 2026. Hemos investigado nosotras mismas las consecuencias del fracking desde Estados Unidos hasta la Patagonia y siempre encontramos patrones comunes: devastamiento, contaminación, transgresión de derechos humanos, desarmonía social. El nuevo gobierno plantea que el fracking es imprescindible, pero su propuesta podría generar la resistencia de grupos ambientalistas y conflictos con las comunidades afectadas que temen por el agua, la naturaleza y sus medios de vida. El empleo en Estados Unidos registró una caída inesperada de 23.000 puestos de trabajo el mes pasado, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales. Los datos contrastan con las expectativas de los expertos, que pronosticaban la creación de unos 80.000 empleos, una cifra ya relativamente baja para la economía estadounidense, según los analistas. La tasa de desempleo se redujo tan solo una décima, situándose en un 4,1%, debido a que parte de los estadounidenses abandonó el mercado laboral. En total, 6,9 millones de personas en Estados Unidos están desempleadas. 1,8 millones son parados de larga duración. Estas cifras cuestionan el discurso de recuperación económica del presidente Donald Trump y suponen un duro golpe para el Partido Republicano justo cuando se prepara para unas elecciones de mitad de mandato cruciales. Pues ya lo ven, son unas cifras muy distintas a las esperadas. Ana Nieto, ¿cuestiona esta debilidad laboral la fortaleza de la economía en un momento de elevada inflación? Pues como mínimo plantea dudas, porque además de esta contracción neta en julio se ha revisado a la baja las cifras de mayo y junio para eliminar 103.000 empleos que se habían contabilizado inicialmente. Estas revisiones dejan la media mensual de creación de empleo en los últimos 12 meses en apenas 34.000 y muestran cómo el relanzamiento del mercado laboral en la primavera pues no ha tenido la fuerza que se pensaba que tenía y desde luego se ha ido debilitando a lo largo de los meses de verano. En julio ha habido desde luego un factor estacional que ha dejado esta cifra en negativo y es el empleo en educación por las vacaciones, pero además el sector de la salud, que es un sector estrella en creación de empleo, ha creado menos empleo que en meses anteriores y curiosamente durante los meses del Mundial, junio y julio, se ha perdido empleo en el sector de bares, restaurantes y hoteles. Hay 83.000 empleos menos
que los que había en mayo. La tasa de desempleo ha caído al 4,1%, pero por motivos malos. La fuerza laboral se contrae. Hay 1 millón de personas menos en el mercado laboral. ¿Y en qué situación queda la FED y la posible subida de tasas de interés? Sí, bueno, estas muestras de debilidad del mercado laboral elevan en teoría el impacto negativo que podría tener sobre la economía una subida de tasas que se estaba perfilando para mediados de septiembre para luchar contra la inflación. Pero con el riesgo al alza, pues la FED va a tener que medir mucho y equilibrar mucho la respuesta para rebajar una inflación que es persistente y cuya nueva lectura vamos a conocer el miércoles que viene. Para cuando la FED se reúna en septiembre no solamente habrá más datos de evolución de precios, también se sabrán los detalles del mercado laboral de agosto y todo ello va a ser clave para un momento de mucha complejidad técnica para la autoridad monetaria, que no solamente debe controlar la inflación, también controla el mercado laboral. Ambos necesitan atención y ambos con acciones opuestas entre sí. Hoy el mercado apostaba porque no haya movimientos de tasas de interés en septiembre y por eso lo han celebrado con subidas tanto en el mercado de acciones como en el de bonos. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y nos vamos ahora a Venezuela, donde hay enorme expectativa por ese diálogo entre el gobierno y la oposición. Paco, el gobierno interino de Venezuela y representantes opositores continuaron ya por segundo día consecutivo en Caracas un diálogo auspiciado por Estados Unidos que se espera desemboque en una transición política y en elecciones. Esta reunión se celebra 7 meses después de que el ejército de Estados Unidos sacara por la fuerza del poder a Nicolás Maduro y sin la presencia de la líder opositora María Corina Machado. Las partes acordaron principios para proteger los derechos humanos y garantizar los derechos políticos. También definieron la agenda y la metodología de unas conversaciones que en principio continuarán hasta el 12 de agosto. Washington calificó el diálogo como una oportunidad única, mientras sectores de la oposición reclaman la liberación de presos políticos y un cronograma electoral claro. Y la periodista Elizabeth Hostos se encuentra en Caracas dando seguimiento para nosotros a este diálogo de alto nivel. Hoy se reúnen por segundo día los equipos negociadores. Elizabeth, ayer, tras el primer día de conversaciones entre el gobierno interino y parte de la oposición, hubo máximo secretismo. ¿Qué trasciende de los diálogos hoy y cuál es la hoja de ruta? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Un saludo a ti, a tu audiencia. Sí, en efecto, el segundo día de los diálogos entre el gobierno y la oposición siguen acá en Caracas en un hotel el este de la ciudad. En este caso trascendió que el gobierno interino va a tener como privilegio los temas económicos. Entre tanto, la delegación de la Asamblea Nacional del año 2015, liderada por Dinora Figuera, tendrá los temas políticos como eje fundamental. Son negociaciones que están dándose en este momento con mucho secretismo, en efecto, con poco acceso a la prensa, si acaso algunos minutos para hacer algunas fotografías, y estarán en sesión permanente hasta el próximo miércoles. Se espera que haya una pausa de un par de días para que las delegaciones consulten con sus asesores políticos los alcances de estas reuniones que están en curso, Javier. Ahora, en el primer punto de las negociaciones figura la atención a las víctimas del terremoto en La Guaira y a cómo obtener fondos para la reconstrucción del país. ¿Por qué se incluye este tema en unas negociaciones que deberían en realidad abordar la transición política? Sí, ciertamente. El tema de la atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio es transversal y está en todos los ámbitos de la sociedad venezolana, y críticos al diálogo, incluso a la sección del gobierno interino, señalan que esta incorporación de este tema es una táctica dilatoria de los hermanos Rodríguez para evitar hablar de temas políticos de fondo, como por ejemplo la liberación de los presos de conciencia, así como para la celebración de elecciones de la manera más perentoria posible, pero también con la designación de un Consejo Nacional Electoral y también para la designación del Tribunal Supremo de Justicia. También se señala que el interinato pretende que se desbloqueen fondos de la República que están represados en Estados Unidos, en Canadá y en Gran Bretaña, por ejemplo, para ser invertidos en la tragedia humanitaria. Pero ya hay fondos destinados desde los Estados Unidos y desde los recursos propios de la República para atender la necesidad de las víctimas del terremoto. Así que es un tema de interpretación y de prioridades de parte del gobierno interino y de la oposición representada en la Asamblea Nacional del año 2015, Javier. Son noticias en desarrollo.
Un largo camino de aquí hasta el 12 de agosto. Era Elizabeth Hostos con el reporte tras el diálogo en Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Miles de personas salieron este jueves a las calles de Costa Rica para protestar contra las medidas y los ataques del Ejecutivo de la presidenta Laura Fernández contra el Poder Judicial, que sus críticos consideran una amenaza a la independencia de la justicia. Los manifestantes exigieron respeto a la división de poderes y al orden democrático. La tensión aumentó después de que la Corte Suprema prorrogara el mandato de varios magistrados suplentes tras el rechazo de la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista a 2 listas de candidatos propuestas por el tribunal. Los jueces aseguraron que la medida buscaba garantizar el funcionamiento de la justicia, pero Fernández los calificó de golpistas y presentó una demanda por supuesta usurpación de poderes. La mandataria populista acusa al sistema judicial de inacción y defiende la necesidad de reformarlo. En Ceuta, escenas de los menores que entraron irregularmente al enclave español desde Marruecos la semana pasada han colmado las pantallas. Ahora los jóvenes esperan a las puertas de la policía española para ser identificados y atendidos por los organismos de acogida. La mayor parte de ellos no había acudido a los centros por miedo a ser repatriados. Cientos de menores se encuentran deambulando por Ceuta y duermen al ras de las calles. La repatriación de niños es permitida por la ley española, pero exige garantías basadas en el interés del menor, por lo cual estas devoluciones casi nunca se llevan a cabo. Organizaciones de ayuda alertan que cientos de menores no acompañados corren el riesgo de sufrir abusos y explotación. Según las autoridades españolas, 70.000 de los 72.000 migrantes que entraron a Ceuta ya volvieron a Marruecos. DW viajó hasta allá para hablar con algunas de las personas y averiguar por qué salieron de su país. Menos de una semana después de que decenas de miles de migrantes intentaran llegar a Ceuta, la vecina FNIDEC ha recuperado la normalidad. Sin embargo, el fuerte despliegue de fuerzas de seguridad recuerda lo ocurrido. Para muchos de los que realizaron la travesía, son recuerdos dolorosos. Después de solo 2 días en Ceuta, le pedí a Dios que me dejara volver a casa. Fue allí donde realmente me di cuenta de la bendición que supone mi tierra natal. Es una verdadera bendición. En cuanto a la humillación y la violencia, un soldado me golpeó. Mira mi brazo. ¿Y si ese golpe me hubiera dado en la cabeza? ¿Qué me habría pasado entonces? ¿Qué llevó a Mohamed, que trabaja como barbero en FNIDEC, a unirse a las más de 72.000 personas que irrumpieron en Ceuta? Aún siento un vínculo con mi país, pero la próxima generación no lo sentirá. Esa es responsabilidad de los gobernantes que han descuidado este país. No proporcionan hospitales, escuelas, ni muchas otras necesidades básicas. Si esas cosas existieran, la situación sería completamente distinta. La historia de Hamza, quien también cruzó la frontera tras descantarse con la vida en su ciudad natal, es similar. Este es el barrio de Oued-Fidek, muy cerca de Ceuta. Sin embargo, entre ellos y nosotros hay un mundo de diferencia. Hamza siente que no le quedó más remedio que intentar marcharse. Soy de Sidi Slimán, una ciudad olvidada, económica y socialmente. En todos los sentidos. No hay instalaciones deportivas ni actividades culturales. Vivir allí es como vivir en un cementerio. Estaba esperando un taxi cuando de repente vi a gente corriendo. Pregunté qué pasaba y la primera persona con la que hablé me dijo, la puerta de Ceuta está abierta. Entonces pensé, si Ceuta está abierta, ¿por qué seguimos aquí parados? En estas estrechas calles donde el desempleo es elevado y las oportunidades laborales escasean, la migración ha dejado de ser un simple sueño para muchos jóvenes. Consideran que es su única oportunidad para cambiar sus vidas. Quiero irme de Marruecos e ir a otro lugar. He perdido toda esperanza. Intenté llegar a Ceuta, pero no sé nadar. La gente se empujaba y se hundía unos a otros bajo el agua. Por eso tuve que desistir y dar media vuelta. La economía de FNIDEC sigue sufriendo las consecuencias del cierre de la frontera durante la pandemia de COVID-19 y del fin del comercio transfronterizo, que en su día proporcionaba sustento a miles de familias. En el mercado de Almacira, los comerciantes hablan de una prolongada crisis económica y afirman que la ciudad nunca recuperó la vitalidad que tuvo. Muchos comerciantes han abandonado sus negocios. Solo en esta tienda 5 empleados perdieron su trabajo. Al otro lado de la calle, otros 5 o 6.
en otra tienda 4 más. Mis hijos también emigraron. Mi hija tiene el título de maestra y mi hijo tiene solo 16 años. Si incluso los jóvenes de 14, 15 y 16 años piensan en marcharse, ¿qué esperanza queda para los adultos? Una pequeña localidad cuya economía estuvo estrechamente vinculada a Ceuta se enfrenta a crecientes desafíos económicos y sociales. Al parecer, para muchos llegar al enclave de Ceuta fue tanto una forma de reivindicación como un intento genuino de migración. Y en una noticia relacionada, España restablecerá controles fronterizos con Italia a partir del sábado ante la negativa del gobierno italiano de levantar sus propios controles a viajeros españoles, esto tras la reciente crisis migratoria de Ceuta. Italia restringió el paso a los españoles el pasado 1 de agosto. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, exigió retirar la medida para defender, como dijo, la dignidad de los ciudadanos ante su país. Ante la negativa de Roma, el Ejecutivo español asegura que aplicará controles recíprocos y proporcionales desde este sábado y hasta el próximo 7 de septiembre. Y antes de irnos, la intensa sequía que azota Europa Central desplomó los niveles fluviales, afectando las centrales nucleares y la navegación. La crítica bajada del caudal del río Danubio dejó al descubierto buques de guerra hundidos en 1944. El descenso del caudal también destapó peligrosos artefactos explosivos de la Segunda Guerra Mundial. En Croacia retiraron un proyectil militar del lecho completamente expuesto del río Drava. En Budapest tuvieron que cerrar un puente para desactivar una antigua bomba. Las autoridades esperan que en los próximos días las lluvias eleven los niveles del Danubio y alivien este panorama de sequía. Y hasta aquí esta edición de DW Noticias. Los acompañó Javier Argueda junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.